les decía que la protección del crédito tiene, si alguien habló, tiene múltiples aristas, porque en realidad es, yo diría, lo primero que mira el acreedor en cualquier circunstancia cuando tiene que exigir una prestación a un deudor. ¿Sí? Si existe garantía suficiente de que ese deudor eventualmente, en caso de no cumplir, podrá el acreedor encontrar bienes. Vamos a silenciar. Podrá encontrar bienes de ese deudor para satisfacer su crédito. ¿Sí? Lo esperable y lo deseable es que las obligaciones sean cumplidas voluntariamente, pero cuando se produce un incumplimiento, ¿sí? O cuando el propio deudor intenta evadir de manera deliberada el cumplimiento de la obligación, el sistema legal debe dar respuestas para que el crédito sea satisfecho. ¿Sí? Ahora bien, en este punto, en realidad, confluyen dos situaciones. ¿Sí? Por un lado, el derecho del acreedor a haber satisfecho su crédito, pero por otro lado, también la dignidad del deudor en términos de que la existencia de una deuda no puede habilitar al acreedor a cualquier cosa. ¿Sí? Porque muchas veces podemos estar ante un incumplimiento doloso, ¿sí? Donde el deudor deliberadamente no quiere cumplir. Pero en muchas otras circunstancias, el incumplimiento proviene por una imposibilidad del deudor, ¿sí? Que por haber caído en un estado de crisis financiera o de solvencia económica, no puede atender a la obligación, y no es que no quiera, sino que no puede. Por eso, nuestro ordenamiento le va a brindar al acreedor un abanico de opciones, pero también va a establecer límites al ejercicio de estas facultades, ¿sí? Teniendo en miras la subsistencia del deudor. ¿Sí? Un ejemplo de los que vamos a ver ahora en el transcurso de la clase. No sería posible, por ejemplo, agredir el patrimonio del deudor, permitiéndole al acreedor subastar aquellos bienes que el deudor utiliza para su profesión, ¿sí? Porque eso es lo que le permite atender su propia subsistencia y la de su familia. Entonces, acá tengo, digamos, de alguna manera, dos bienes jurídicos en disputa. Por un lado, el crédito del acreedor, y por el otro lado, la subsistencia del deudor. ¿Sí? Entonces, y como existe una norma constitucional, que es el artículo 14, que establece que todos los derechos, o mejor dicho, que ningún derecho es absoluto y que los derechos pueden ser reglamentados, el legislador, haciendo uso de esta facultad constitucional, dispone ciertas limitaciones al ejercicio de las facultades que detenta el acreedor. Y, digamos, en esta línea de pensamiento tenemos que ver aspectos de tipo general, ¿sí? Es decir, qué cosas el acreedor puede hacer en cualquier circunstancia, límites en el ejercicio de esas facultades, pero también tenemos aspectos particulares, ¿sí? Es decir, garantías específicas que pueden estar afectadas
al cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy, en realidad, es ver las partes, digamos, la parte general en materia de garantía y algunos aspectos específicos. La clase que viene lo vamos a dedicar a ver, en principio, simulación y fraude, dos instituciones que ustedes deben haber visto algo en derecho civil, parte general, y además vamos a ver algunas otras herramientas específicas que da el ordenamiento, como por ejemplo el derecho de retención, ¿sí? También tiene una regulación específica dentro de las normas de los privilegios, no está dentro del libro tercero, perdón, del libro tercero de las obligaciones, sino que lo encontramos directamente dentro de las normas de los privilegios que está en el último libro quinto, libro sexto del Código Civil y Comercial. Primero les voy a compartir, vamos a ver unas normas del Código Civil y después vamos a pasar a un PowerPoint. Miren que primero busco la opción de compartir pantalla. Les pido perdón, pero tengo la voz absolutamente dañada. Ahí está. Bueno, norma medular en el código es el artículo 736. ¿Sí? Esta es una regla, podría incluso, perdón, estoy en un segundito. Eh, 743, no 736. 736 que habla de la acción directa, lo vamos a ver en la clase que viene. 743 es una norma, les decía, central, incluso podría no estar en el código y que no quita una regla que está implícita en cualquier regulación que encontremos en materia de obligaciones, ¿sí? Que tiene que ver con que el patrimonio de la persona constituye, o los bienes, si ustedes quieren circunscribir un poco la cuestión, constituyen la garantía de cumplimiento de los acreedores. Es decir, cuando el deudor asume una obligación convencionalmente o queda obligado a cumplir con una obligación, por ejemplo, derivada de una responsabilidad extracontractual, va a responder frente a esa obligación que tiene con todo su patrimonio. ¿Sí? Ahora bien, esta regla general, ¿sí? Como yo les decía, no es absoluta, y el código, van a ver ahí que en el 744 establece aquellos bienes del deudor que no pueden ser afectados al cumplimiento de la prestación. ¿Sí? Es una, ¿cómo les podría decir? Es una enumeración de supuestos con lo cual no vamos digamos, a detenernos en cada uno de ellos porque básicamente requiere de una simple lectura, sino que vamos a hacer algunas menciones sobre algunas manifestaciones que encontramos en estos incisos que sí merecen ciertas aclaraciones. ¿Sí? La primera tiene que ver con el artículo, con el inciso E del artículo 744, ¿sí? Que dice que no pueden ser objeto de la
de la ejecución del acreedor los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ejercitarse en los términos artículos 2144, 2144, 2157, etc., ¿no? Ahora bien, primero, esos derechos, como se mencionan ahí, son derechos reales, ¿sí? No es cualquier clase de derechos, sino que tienen esta característica tan particular de constituir derechos reales, ¿sí? Ahora, así como están mencionados en el inciso E, parecería que todo es lo mismo y no es así. ¿Por qué? Porque en realidad hay que distinguir los tres supuestos que menciona el artículo, sacando el caso de las servidumbres prediales, ¿no? Que no lo vamos a considerar, por lo menos a los fines de la materia. El usufructo, en realidad, en el nuevo código es embargable, ¿sí? Es decir, que ante el incumplimiento del deudor, si el deudor fuese titular de un derecho real de usufructo, el acreedor podría embargar y subastar ese usufructo. Es decir, que en realidad no es un bien excluido de la agresión del acreedor. Con el caso del uso, ¿ustedes en algún momento escucharon hablar que es un usufructo o que es un derecho real de uso? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Sí, en el usufructo uno puede disponer de la cosa, pero... Justo lo que no quería escuchar. Es un derecho real de goce, Y la una puede cosa usar, ajena. no puede Claro. vender o... Justamente la disposición es muy limitada en el usufructo. En realidad es un derecho Claro, bueno, eso real iba a explicar. donde primordialmente las facultades que tiene el usufructuario son de usar y gozar de Los la bienes cosa. ajenos. El bien es ajeno, pertenece al que se denomina nudo propietario. El usufructuario puede usar de la cosa y también puede gozar, lo que digamos se traduce en la facultad de percibir los frutos que genera la cosa, los intereses que genera la cosa. Pero la facultad de disposición la tiene el usufructuario, aunque ciertamente de manera limitada, permanecen en cabeza del titular de dominio. Porque en verdad, si el usufructuario tuviese las tres facultades, disposición, uso y goce, no sería un usufructuario, sino que sería el mismo dueño, ¿sí? Entonces, no tendría sentido distinguir al dominio del usufructo. Por lo tanto, sustancialmente, el usufructo consiste en un derecho de uso y goce, en un derecho real de uso y goce. El Código de Vélez no decía nada sobre la posibilidad de embargar. Se interpretaba, yo diría una posición no unánime, pero sí mayoritaria, de que el usufructo no podía ser embargado. El Código Civil y Comercial expresamente permite el embargo y la subasta del usufructo. Claramente, el que adquiere un usufructo lo adquiere con los límites propios de ese usufructo, ¿no? Que no es un derecho perpetuo, sino temporario. El uso es un derecho real muy similar al usufructo. Pero a diferencia de este, el uso permite al usuario el ejercicio de las facultades de uso y goce sobre un inmueble ajeno, pero solo hasta el límite de lo que sea necesario para la subsistencia del usuario y su familia. ¿Sí? ¿Qué distinción hay entre el usufructo y el uso? Y bueno, a veces es complicado, porque pueden llegar a, si para mantener a la familia el usuario debe tomar todos los frutos que genera la cosa, no habría distinción entre el usufructo y el uso. Entonces, estaríamos casi ante el mismo derecho. Ahora, el uso, al igual que el usufructo, puede ser embargado, pero solo
en aquella porción de la que el usuario no necesita para atender las necesidades de su familia. ¿Sí? La habitación, a diferencia de lo que pasa con el usufructo y el uso, no es un derecho real embargable. ¿Sí? Supongo que alguno de ustedes habrá escuchado por ahí una práctica muy habitual en donde se habla de que es un contrato entre padres e hijos donde los padres, para evitar una futura sucesión, hacen una donación. Profe, ¿y el usucampeón también es parecido al usufructo? No, nada que ver. Eso, nada que ver. No, el subcampeón es un instituto completamente distinto. Nada que ver al derecho real y todo Sí, este es un no derecho embargable. real, pero que no tiene ningún vínculo con el usufructo, ni con el uso, ni Para con la que sea habitación. bien embargable. La usucapión es en realidad es un modo de adquirir el derecho real por la posesión continua y ostensible de una cosa durante el plazo que marca la ley. No, no es un... no se vincula con el usufructo, ni con el uso, ni con la habitación. Ahora, sí, es muy raro, a ver, desde el punto de vista teórico, podría decirse que es posible adquirir por usucapión el usufructo, pero no tiene que ver, eso no significa que hablar de usufructo y de usucapión significa hablar de institutos semejantes o que tengan características comunes. Son dos cosas distintas. En todo caso, el usucapión puede representar una fuente de adquisición del usufructo. Profesor, ¿usted sí. se refería a la cesión como usufructo en vida? Claro, iba a eso. Una práctica muy habitual es la que habla de la donación con reserva de usufructo, ¿sí? Los padres donan el bien al hijo y el hijo y se reservan el usufructo. En realidad, desde que el nuevo Código Civil y Comercial permite el embargo del usufructo, lo aconsejable no es hacer, como se hacía en el Código de Vélez, una donación con reserva de usufructo, porque los padres quedarían expuestos a la agresión de sus acreedores, ¿sí? Hoy por hoy lo aconsejable es una donación con reserva de habitación, teniendo en cuenta que la habitación es un derecho real que no puede ser embargado, ¿sí? Entonces, en términos de... Perdón, ¿lo podría repetir esto de lo que es aconsejable? Que justo se me cortó ahí. Es aconsejable hoy día hacer una donación con reserva de habitación y no con reserva de usufructo, porque la habitación no es embargable y el usufructo sí. Entonces, si los padres quieren asegurarse la inembargabilidad de su derecho, lo mejor es que se reserven la habitación y no el usufructo, ¿sí? Teniendo en cuenta que hoy el usufructo puede ser embargado. El otro supuesto al que me quiero... el resto de los ítems de los que habla el 744 no requieren mayor análisis, ¿sí? Sí me quiero referir a lo que dispone el 745, ¿sí? Que habla de la prioridad del embargo. Sí, digamos, no sé si han tenido contacto desde el punto de vista, digamos, universitario ya con la figura del embargo, ¿sí? El embargo es una medida que se adopta judicialmente y que recae sobre un bien para asegurarle al acreedor el efectivo cobro de lo que de una posible sentencia favorable. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, al grabar un embargo sobre un bien, yo me aseguro que digamos, al momento de poder ejecutar esa sentencia, ese bien en particular
se encuentra afectado como garantía, ¿sí?, de satisfacción del crédito. Profe, se le va la voz, no se escucha en parte. Es del internet, seguro. ¿El resto me escucha o tiene el mismo problema? Me parece que es tu internet, Dano, pero yo escucho bien. Sí, No, se escucha bien. Sí, yo escucho bien también, profesor. Bueno, Bueno. seguimos entonces. Entonces le decía, el embargo es un instituto que tiene por finalidad asegurarle al acreedor la satisfacción de un crédito mediante la trama de una medida específica sobre un bien determinado del deudor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un inmueble, el embargo se efectiviza mediante la inscripción de la orden judicial en el registro de la propiedad inmueble. En el caso del automotor, lo mismo, con la traba de un embargo sobre un automotor en el registro de la propiedad automotor. También pueden recaer embargos sobre cosas no registrables, ¿sí? Entonces, podría eventualmente, miren que se me fue no encuentro el cursor. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que siempre tengo la duda? Déjame Sí. terminar esta idea y ya te escucho, así no se me va de la cabeza. En el caso de las cosas no registrables, también podría, por ejemplo, el acreedor, obviamente, con una autorización judicial, tomar la posesión de una cosa bajo la figura del embargo. ¿Sí? Por ejemplo, ir al domicilio del deudor y, por ejemplo, encuentra un reloj, un Rolex, ¿sí?, que económicamente tiene un valor importante, lo podría embargar porque si se produce con posterioridad el incumplimiento del deudor, podría pedir la subasta de ese Rolex y cobrar con la prioridad que le otorga el embargo. Sí, perdóname, ahora sí te escucho. Sí, profe, cuando dice que los derechos usufructos, uso y habitación, la casa no sería una habitación. Siempre tengo la duda, ¿se puede o no se puede embargar? No, la casa, a ver, la habitación es el un... inmueble. No quiero avanzar sobre ese tema porque es propio de los derechos reales, pero la habitación es un derecho real que no existe, digamos, legalmente. Es un derecho real que solo nace por una convención. ¿Sí? Es decir, un acuerdo por el cual una persona constituye en favor de otra el derecho real de habitación sobre determinado inmueble. Tiene que reunir el requisito de habitabilidad. Es decir, no puedo dar en habitación, por ejemplo, un terreno baldío, porque ¿dónde está la vivienda ahí? No puedo dar en habitación no sé, una fábrica, porque ¿dónde está ahí la vivienda? ¿Sí? Pero es un derecho real que nace con un acuerdo, salvo hay dos supuestos específicos en derecho de familia que tiene que ver con el derecho real de habitación del cónyuge supérstite o del conviviente supérstite, pero bueno, eso es harina de otro costal, digamos, nada que ver. Bueno, volviendo al tema del embargo. Se discutió se discutió y se discute, diría yo todavía, sobre qué naturaleza jurídica tiene el embargo. ¿Sí? Algunos decían que es un derecho de naturaleza procesal, porque está contemplado en los códigos procesales de cada provincia. Otros decían que es un derecho real de naturaleza procesal porque comparte ciertas características de los derechos reales, ¿sí? Y otros decían, bueno, el embargo en realidad no hay que pensarlo tanto en términos de qué naturaleza jurídica tiene, sino de sus consecuencias, ¿sí? La consecuencia más importante del embargo es que confiere
al acreedor embargante la preferencia de cobro cuando se produce la subasta del inmueble. ¿Sí? Esta última postura parece ser la adoptada por el Código Civil y Comercial. Hay que dejar aclarado que es la primera vez que un código de fondo recepta la figura del embargo, ¿sí? Porque el Código de Vélez no lo hacía y porque siempre se entendió al embargo como una figura de tipo procesal, es decir, que como tendía a asegurar el cumplimiento de una obligación, debía estar regulada en los códigos procesales. ¿Sí? El legislador de 2015 fue muy ambicioso y decidió avanzar, ¿sí? Y establecer en un código de fondo la figura del embargo como un medio de protección del crédito del acreedor. ¿Sí? Y así es que llegamos al 745, que nos dice con el título Prioridad del primer embargante. ¿Sí? Y vamos a leer el artículo, fíjense que dice: el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores. ¿Sí? Esta prioridad solo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. Esta es la primera hipótesis que baraja el 745. Me está diciendo que cuando hay varios acreedores en relación al mismo deudor, si uno de ellos trabó un embargo sobre un bien específico del deudor, tiene derecho a que primero se le pague a él, ¿sí? Postergando al resto de los acreedores quirografarios. ¿Sí? Es decir, el resto se tiene que sentar a esperar que el acreedor embargante haga la liquidación del capital, los intereses y las costas del juicio, que cobre sobre lo obtenido con la subasta de la cosa de manera preferente, y el resto de los acreedores quirografarios cobrarán una vez que se haya satisfecho íntegramente el crédito del acreedor. ¿Sí? Por eso decimos que el legislador se ha enrolado en la doctrina de sostener que el embargo constituye una preferencia de cobro para el acreedor embargante. ¿Sí? Ahí entrarían los acreedores privilegiados. No, porque el embargo no es un privilegio. Los privilegios están previstos legalmente en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? El embargo es una medida que asegura, una medida de tipo procesal que asegura el cumplimiento de una obligación. Es más, yo no, bueno, me veo por esta pregunta o por esta intervención que hacen recién, me veo obligado a decir algo que quería evitar, ¿sí? Pero este artículo 745 del Código incluso podría ser, vamos a decirlo en potencial, ¿no? Porque quizás requeriría de un mayor análisis o de un análisis más profundo, incluso podría ser aplicable únicamente para los tribunales nacionales, pero no para los tribunales provinciales. ¿Por qué? Porque así como está concebido en el código y partiendo de la premisa que es un instituto de naturaleza procesal, ¿sí? El Congreso Nacional no puede avanzar sobre las normas procesales que son competencia de las provincias. ¿Sí? Recuerden que nuestra Constitución establece como regla que las provincias delegan en el Congreso Nacional todas las competencias que no se han reservado. ¿Sí? En el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, las provincias
delegaron en el Congreso Nacional la sanción o la redacción y sanción de los códigos de fondo. Código civil, comercial, laboral, la seguridad social, etc. Pero se reservaron la reglamentación de los códigos de procedimiento. Y yo acá, el legislador acá en el 745, está regulando una cuestión de procedimiento. Por lo cual, podrían darse dos hipótesis. Sin perjuicio de señalar que como norma, en principio es obligatoria para toda la República, ¿no? Pero podría alguna parte en algún proceso, en alguna provincia, decir: yo pido la no aplicación del 745 porque regula una cuestión procesal que debe ser regulada por los códigos de procedimiento locales. Alguno podría ir un poco más lejos y decir: no, yo pido la inconstitucionalidad del 745 porque avanza sobre una competencia provincial, ¿sí? Entonces, ahora, sea cual fuera la conclusión a la que arribemos sobre este tema específico, el embargo no es un privilegio, ¿sí?